Hola Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación realmente. No, por favor, gracias a vos y te doy la bienvenida a nuestro espacio Medicina por la Vida, un grupo de estudiantes de medicina de la UNE que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural y busca conocimientos, principalmente no médicos, para poder defender esta vida humana que está tan agredida en nuestros tiempos, y no médicos porque justamente los conocimientos de la embriología humana y demás parecen no alcanzar para estas personas para poder justificar este genocidio que están llevando a cabo en todo el mundo y que ahora se instaló en nuestro país, lamentablemente. Así que por eso hoy vamos a abordar con vos los aspectos filosóficos y éticos del aborto, ya que muchas veces en tu canal has mencionado que no alcanza con decir que la vida comienza desde la concepción, que es una descripción científica que se hace, porque a partir de ahí muchos abortistas ya no niegan eso, pero preguntan por qué tengo que respetar a ese ser humano o esa vida. Y acá es donde entra la razón por la cual te invitamos hoy. Así que si nos pudieras comentar en relación al aborto primero el aborto y después la eutanasia, por supuesto, cuáles son esos fundamentos filosóficos y éticos que podríamos emplear en esta lucha y nos ayudarían a comprender esta problemática. Bueno, es un tema complejo, así que voy a tratar de estructurar en dos partes distintas, porque cierto es que si bien comparten una agenda en común que es la cultura del descarte, ya propia de la posmodernidad, propia de una sociedad de consumo, donde el sujeto pasa a ser objeto, donde el ser humano es materia disponible por un determinado sistema, y más en corrientes filosóficas estructuralistas, es quizás el principal nexo de unión. Ahora bien, la forma en la que se detallan dichas actividades son distintas, aunque curiosamente también comparten un elemento en común. Tanto en la eutanasia como en el aborto inducido, siempre subyace la intervención de un tercero. De hecho, la nota distintiva de la eutanasia, si uno va a lo que define la propia Organización Mundial de Salud, es justamente el fin deliberado de la vida por parte de un médico. De hecho, en la propia definición de la OMS, nada se dice de la voluntad del paciente. Digo esto porque a veces aparecen algunas teorías liberales que creen que la mera voluntad de la persona alcanza para redefinir el mundo. De hecho, no es tan así. De hecho, esa visión es la que ha traído los grandes problemas del progresismo actualmente. Pero vamos a comenzar con esta idea del aborto inducido. ¿Por qué hablamos en primer lugar de aborto inducido? Porque lo que interesa a la filosofía o a la sociología o incluso a las lecturas políticas no es el fenómeno natural per se. Esto es importante, porque el aborto puede suceder en forma natural, es una tragedia, y yo entiendo la gente que ha pasado por esto, que realmente es una pérdida muy grande en dicha vida. Cuando uno está hablando del aborto inducido, porque uno siempre sostiene que no alcanza la ciencia. No estamos diciendo que sea innecesaria, no alcanza. Partamos de una premisa esencial. Yo parto de la premisa, no matarás. De ese postulado, que es un postulado prescriptivo, como el de decir, por ejemplo, no salgas a la calle cuando uno le dice a un niño cuando lo está retando, o cuando uno le dice a un estudiante, por tomar un ejemplo con ustedes, debes estudiar o debes aspirar a las mejores notas o debes ser disciplinado. El have to be o el must to be, entiéndase, el tenés que o el debes que. Eso es una prescripción, pero toda prescripción tiene un punto de conexión en el mundo material. De hecho, muchas veces esto cuesta explicarlo en filosofía. La actividad del hombre es esencialmente cultural, por lo tanto, los medios de producción son una expresión cultural. Bueno, a veces se confunde esto. Y esto surge justamente con las confusiones por la falta de explicación que han generado los dualistas al querer explicar cómo es esa comunicación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, el cuerpo, ¿entiendes? ¿Cómo se comunica la mente con el cuerpo? Bueno, los dualistas no llegan a dar una definición concreta, los monistas por ahí se asemejan un poco más en este sentido, a dar una respuesta más completa, pero lo que me interesa rescatar entonces en este punto es: la ciencia no es enemiga de la filosofía ni del arte, si vamos al caso, pero la ciencia por sí misma no explica,
el por qué está mal el aborto. Podría ir a un caso específico. Planteemos este ejemplo. Supongamos, alguien dijese, si yo planteo el no matarás, el no matarás ya es una prescripción. El no matarás es una prescripción. Ahora, ¿qué es lo que se mata? Se mata lo que está vivo. Pero ¿cómo defino yo lo que está vivo? Por lo tanto, necesito una fuente de conocimientos que sean externas al propio postulado. Es decir, del postulado no surge una definición completa que me permita a mí aseverar cuándo hay vida, cuándo no hay vida. Allí sí aparece la ciencia. Entonces, este complemento es más que necesario. ¿Por qué planteo esta idea? Porque muchas veces se ha visto que los espacios pro vida sostienen, desde la concepción hay una vida. Y si usted es médico, y usted me dijese a mí que luego de una pelea, yo voy, le subo al ring de boxeo, después de una pelea yo tengo un hematoma. Usted viene como médico y me dice, bueno, usted tiene un hematoma. Yo diría, bueno, y me está describiendo como si usted me describiese que detrás mío hay una pared blanca. Es una descripción. Ahora, usted como médico sabe que no es lo mismo describir el síntoma que prescribir la receta para justamente paliar o sanar dicho síntoma. En todo caso, usted como médico me tendría que explicar a mí por qué le interesaría que yo cure mi vida. Bueno, ahí aparece, por dar un ejemplo, el juramento hipocrático, aparece el deber deontológico, seguramente que en su carrera tienen en alguna materia la deontología o la ética o la moral o digamos la ética profesional, depende cómo se le llame en cada carrera, pero ustedes lo que estudian, supongamos por un ejemplo, 99 materias, pero hay una sola en la que deben explicar por qué está bien y por qué está mal, lo que está bien y lo que está mal. Y hay distintas estructuras, por eso importa la filosofía, porque si no, es dar por sentado lo que no es natural, valga la redundancia. Digamos, la vida y la muerte son fenómenos naturales. La vida y la muerte es un fenómeno natural. De hecho, no se puede entender la biología sin entender la vida y la muerte. Estaremos hablando de una cosmovisión de ideas que son eternas, como puede ser una religión, que es una idea perpetua. Pero si hablamos de vida, estamos hablando de algo que naturalmente, en mi caso por la naturaleza caída del ser, tiende a la corrupción. O sea, no hay vida que no tienda a la corrupción, digamos, a que la materia degenere y se termine perdiendo en el cosmos. Naturalmente sucede así. El tema es, ¿qué le da ese sentido? ¿Por qué yo debería cuidar del otro? ¿Por qué yo no debería dañar a otro? ¿Por qué yo debería respetar la existencia del otro? Esto no lo responde la ciencia. El por qué no lo responde. Y aún así, porque esto es muy curioso, días atrás me pasó, a veces las redes sociales dan para todo, digamos, por eso tengo una relación de amor-odio con las redes. Días atrás Sí. me sucedió que una persona, en una cuenta bastante extraña, ni siquiera sé cómo se pronuncia, sostenía que en realidad la ciencia sí lo explica todo, porque en realidad uno, si analiza la ciencia, ve que hay un proceso por el cual los organismos desean mantenerse vivos, entonces toma postulados cientificistas, un tanto evolucionistas, y toma elementos de decir, bueno, porque en la vida hay una tendencia a la preservación, el ser humano debería tender a preservarse y no abortar. Pero aún así, aún tomando esos postulados, son esos postulados cientificistas, insisto, el cientificismo no es lo mismo que la ciencia. La libertad no es lo mismo que el liberalismo. La ecología no es lo mismo que el ecologismo. Ahora, cuando yo, desde un determinado postulado descriptivo, emerjo una prescripción, la prescripción es siempre filosófica. Pasa que esta gente de repente tiene un delirio de grandeza de que simplemente, curiosamente, es como, hay un fenómeno que la gente cuando lee un poco ya cree que sabe mucho, entonces se da esa curva y después cuando empiezan a leer más se dan cuenta que no saben nada y es cuando baja la meseta. Pero cada vez que ustedes ven una descripción, es un fenómeno científico. De hecho, el ser humano muestra en su idiosincrasia, en sus formas de vida, tres grandes disciplinas. Y van a ver, hagan el ejercicio cada uno que está viendo este vivo en Instagram, que luego lo ven en YouTube, van a ver que siempre, siempre y sin excepción, todas sus actividades estriban en tres grandes disciplinas, cada una con su subgénero. La filosofía, la ciencia y el arte. ¿Por qué? Porque el ser humano naturalmente tiende a la búsqueda de lo bueno, bello y cierto. Entonces, cada vez que ustedes vean que algo es bueno, que algo es bello o que algo es cierto, aplicaron la filosofía, aplicaron la ciencia, aplicaron el arte. Cada uno en su versión, desde un arquitecto hasta un médico, hasta un deportista,
pero van a ver que siempre se conjugan estas tres grandes disciplinas en algún punto. Entonces, Ahí te hago un sí, comentario, Horacio, respecto a lo que has mencionado, me quedó picando eso, de que justamente en toda la carrera solamente tenemos una materia que es bioética, donde se llegan a tratar estas cuestiones, y es impresionante cómo predomina el utilitarismo, más allá de que el ahí va. deontologismo es algo que se menciona solamente de manera teórica, pero si uno analiza la práctica desde la bioética, es todo utilitarismo al mango. Y justamente otra persona que menciona esta distinción porque de que la ciencia es descriptiva y la ética es prescriptiva es el profesor Jonathan Ramos, que muestra que la ciencia no se puede regular a sí misma, simplemente describe, no puede ponerse límites morales porque no es su objeto. Y es más, ni siquiera, añadiéndolo al cientificismo, ya ni siquiera importa lo que uno describe en la realidad, sino que la realidad es lo que está publicado en una revista científica. Es muy común cuando uno está debatiendo con una persona que está cursando una carrera de este tipo, el positivismo. Si no hay un artículo que diga lo que vos estás diciendo, entonces aplican directamente, no hay evidencia que diga eso y se terminó el debate, más allá de que uno por la razón pueda llegar a esa conclusión o está viendo esa cosa, si no hay un artículo, un paper que diga esto es así, no existe. Un comentario para enriquecer el análisis que estamos haciendo. Bien, yo odio los monólogos, así que te agradezco enormemente de esta interrupción y todo, porque incluso estoy aprendiendo. Un detalle, ahora yo voy a poner digamos, un paréntesis a tu paréntesis, creo que sería un corchete si vamos a las reglas de la RAE, pero un detalle, incluso usted tendría que estar muy feliz de que cuando se haga esta falacia de autoridad, por lo menos estén citando, más allá que es una falacia de positivismo en sí mismo como corriente filosófica, digo, pero por lo menos están citando dentro de lo que es la falacia de autoridad, cierta autoridad que puede tener en algún punto consenso académico, digamos, dentro de lo que es la falacia es la menor. Usted imagínese lo que es en el mundo de las redes sociales, donde la falacia es, bueno, pasa link. O sea, pero es tan burdo la sociedad posmoderna que cae en ese punto. O sea, ustedes están tan elevados en su discusión positivista que buscan un trabajo que valide la tesis, digamos, incluso para Karl Popper, ahora sí es una falacia, ¿por qué? Porque para el propio Karl Popper, que es uno de los que mejores indaga la filosofía y la ciencia, todo conocimiento es provisorio, digamos. Fíjense si no hasta en la teología, que Santo Tomás de Aquino en su momento no ve ciertos dogmas que luego lo ve la Iglesia Católica, entonces el conocimiento es naturalmente es volátil o está susceptible de revisión. No así la cosmovisión. La concepción del mundo sí es perdurable y sí está por fuera de la imagen científica, digamos. Pero eso quería rescatar, pues es muy interesante lo que planteas. Y sobre ese punto yo iba a ir a ese postulado que es esencial. No pocas veces se ve que los pro vidas discuten desde una posición quizás un tanto reduccionista, y esto es propio de la posmodernidad, el reduccionismo. Fíjense si no es reduccionista que los principales vicios de la posmodernidad son tres. Nosotros dijimos que tenemos tres grandes disciplinas en las cuales se desarrolla el ser humano. La filosofía, la ciencia y el arte. ¿Qué caracteriza a la posmodernidad? Los reduccionismos, de tantas características, ¿no? Pero en cuanto a arte, el esteticismo. Todo se reduce a lo que uno muestra. A cuántos suscriptores tenés, a mayor suscriptores, mayor cantidad de verdad, porque si me siguen 100.000 personas, porque yo estoy en la verdad y no el resto que tiene solamente 400. El esteticismo, lo que se muestra, lo que se exhibe, lo volátil, lo líquido, lo que se permea. El segundo vicio es el cientificismo, propio del transhumanismo, propio de los revolucionarios racionalistas franceses, esta idea de la ciencia sin límites, el progreso indefinido, el decir, si el hombre lo puede hacer, que lo haga. Si la economía permite esto, bueno, entonces es moralmente válido. Si el mercado abastece de este producto, es moralmente válido. ¿Por qué? Porque todo se reduce a lo que la ciencia diga, que no es solamente la ciencia empírica como elemento de la física o la química, sino la ciencia económica, la ciencia social, todo se reduce a la ciencia. Este es un vicio, el cientificismo. Y el tercer vicio, el moralismo. A veces hay que ser sincero, algunos pro vida caen en estas visiones, digamos, olvidan que la justicia sin misericordia es una tiranía. Entonces, incluso se ven en algunos espacios propios de Alemania, parte de
de Holanda, podríamos decir, ni hablar partes de Medio Oriente, África completamente. En su momento fue Oriente, especialmente la franja de los tigres asiáticos, donde todo se explicaba desde la moral religiosa, digamos. O sea, asumen una religión y desde la religión intentan explicar sobre todo. De hecho, yo no podría definir que el arte es bueno o es malo, es decir, yo no podría definir que el arte es bello o no es bello desde una posición moral. Luego, desde una posición moral puedo decir que es contrario a las morales, que es contrario a las buenas costumbres, que no es un arte sacro. Puedo definirlo. Pero el régimen de armonía no se define por la filosofía solamente, digamos. A su vez, la moral no me define cómo es un proceso científico. Entonces, es bueno saber diferenciar y no caer en reduccionismo. Y es muy común que las personas, en su fatal arrogancia, caigan en estos reduccionismos. Aclarar ese punto, quiero retomar algo que bien dijiste, es fundamental, porque incluso los pro vida a veces se posicionan en un lugar de decir, yo soy pro vida. Bueno, me parece bien, estamos todos de acuerdo que creo que es parte de la sociedad más sana, al menos, de una sociedad muy, podríamos decir que hay un punto de unión, al menos. A veces somos pro vida, hay un punto de unión, y eso es un principio de lo benigno. Ahora, luego dicen, las abortistas son relativistas. Yo cuando escucho a alguien hablar de relativismo moral, yo le digo, bueno, cuidado porque alguien que es como el que cree que fue a 2 clases de boxeo y ya se puede subir al cuadrilátero. ¿No? Dice, mira, yo te aconsejaría prudencia, no seamos soberbios. Yo soy un ignorante bárbaro y justamente el beneficio de saber que soy ignorante es que yo hay un montón de debates que dejo pasar porque sé que no estoy en condiciones. Yo, ejemplo que siempre doy, te han hartado de invitarme a debatir sobre la legalización de las sustancias. Un debate que claramente me supera. Yo digo, no estoy en condiciones de debatir esto. Yo para mí está mal, pero no estoy en condiciones. Entonces, antes de entrar y demostrar mi ignorancia, que se queden con la duda. Bueno, vamos a pasar entonces al término de filosofía. Respecto a un comentario que dice que no se entendió lo de reduccionismo, lo explico rápidamente para que no se pierda esta idea. En la posmodernidad, piensen desde mitad del siglo XX en adelante, en realidad la posmodernidad empieza a comienzo del siglo XX, pero es más complejo, para que se entienda. Hay muchos vicios, es decir, hay muchos apegos desordenados. A ver, más simple todavía. Hay muchos males, podríamos decir, o al menos hay muchos males para la concepción de uno. Uno de estos males es que se reduce todo. El hombre, para que vean un ejemplo, ya no es hombre, masculino, mujer, y a su vez es padre de familia, y a su vez es trabajador, y a su vez católico, no. El hombre es reducido, unidad de consumo y de producción, o de tributos, porque somos una nación medio complicada aquí en Argentina, pero en otra parte del mundo es unidad de consumo y de producción, todo se reduce. Ejemplos del reduccionismo. Bueno, fíjense en las noticias, ya las noticias no son noticias desarrolladas, son titulares. Entonces se resumen 2 palabritas. Fíjense en que ya nadie ve conferencias en YouTube, ahora es todo TikTok. ¿Por qué? Porque es rápido, todo se reduce. Velocidad, propia de la globalización. Tiene que ir todo muy rápido porque no hay tiempo, no sabemos para dónde. Pero bueno, hay tiempo y hay que apurarse. Entonces, otros ejemplos más, podríamos dar millones. En ese reduccionismo, por detrás de todo este reduccionismo que es el fenómeno, haciendo un poco de hermenéutica, por detrás de todo este fenómeno de la persona apresurada, que la persona reducida, que fíjense en la reducción, el ser humano vive en un celular, entonces trabaja en un celular, se relaciona con la familia en un celular, da conferencias en un celular, todo a través de un teléfono. Bueno, ¿qué hay? Hay un reduccionismo que está por detrás en el mundo de las ideas. Si nosotros tenemos que el arte, la ciencia y la filosofía son las expresiones genuinas del espíritu humano, cuando se reduce todo al arte aparece el esteticismo. Es decir, se reduce tanto que solamente desde el esteticismo se intentan explicar absolutamente todos los fenómenos del ser humano. Ejemplos, vamos de vuelta. ¿Cuánto he mostrado yo hoy en mi Instagram? Bueno, de acuerdo, cuánto mostré es cuántos suscriptores tengo, cuántos seguidores tengo en Twitter, eso define cuán verídico es lo que yo hago o cuán bueno yo soy como persona. ¿Por qué? Porque me lo define lo que se muestra. Si mucha gente muestra su aprobación hacia mí, eso es la verdad. Si una persona tiene mucho poder de imagen, de hecho hoy quienes más ostentan poder mediático, incluso tienen facultad de definir lo que es políticamente bueno, desde una pantalla. Hoy les puedo asegurar que ciertas plataformas privadas tienen más poder de político que incluso el propio Congreso.
Otra forma de reduccionismo es cuando se reduce toda la ciencia. Hay distintas formas de reducirse. Cuando se reduce toda la ciencia, bueno, si la medicina dice que el aborto quita una vida humana, entonces el abortar está mal, porque la ciencia lo dice. Ahora, si la ciencia social dice que la mujer tiene que empoderarse, entonces la mujer está bien que se empodere. Si la ciencia económica dice que los mercados funcionan en la forma X, toda la comunidad política se tiene que adaptar a X. Todo se reduce a lo que diga la ciencia. Eso es el cientificismo propio de los utópicos. Robespierre, Marx, cuidado que a veces se confunde, mucha gente habla de Marx y no lo ha leído, o al menos no lo ha entendido, quiero ser generoso. Ujú. Eso es cientificismo. Margaret Sanger era cientificismo, la eugenesia es cientificista. Y la tercera forma de reduccionismo, para pasar al tema del utilitarismo, pero la tercera forma de reduccionismo es también el moralismo, propio de Medio Oriente, propio de aquellos espacios que creen que todo se reduce, perdón por la expresión más así, a lo que la Biblia dice. Bien, la Biblia puede exponer una serie de verdades últimas y un sentido y un propósito de vida. Ahora, la Biblia no me va a definir, por ejemplo, cómo es un principio de armonía en el arte. Puede ser o no moralmente apto ese arte, porque sé que hay arte que es escandaloso, pero no se define la armonía en el arte por la moral. También la moral no me define si un metal se dilata con el calor o cuál es el punto de ebullición del agua. Y sin embargo, aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que reduce todo a la moral, como hay mucha gente que reduce toda la ciencia. Si vamos a los vicios en los debates pro vida, pasan los dos extremos. Gente que desconoce por completo el plano científico y gente que desconoce por completo el plano moral. Ejemplos concretos, cuando dicen, abortar está mal porque desde la vida hay una concepción, y eso es descripción, eso no es una prescripción. Entonces, es muy interesante lo que has dicho vos, porque volviendo al tema del utilitarismo, y después me gustaría ver también tu postura, me gustaría poder escucharte en ese sentido. Sí. Si uno vamos a campo médico, hay tres grandes corrientes filosóficas. El relativismo, y más precisamente, mucha gente habla de relativismo, en realidad no existe el relativismo como tal. Es muy raro que encuentre un autor que hable de relativismo. Lo que hablan es escepticismo moral. Entiéndase, no existe la moral, no existe un mundo moral objetivo. No es que yo puedo ir afuera y tocar el bien, o que de repente existe el bien allí arrojado al mundo y uno lo puede descubrir. Pensemos un poco en Aristóteles en parte, digamos. No existe un Dios creador que nos dice qué es bueno, qué es bello y qué es cierto. Entonces, el escepticismo moral lo que dice es, en realidad lo que existe es eso, el mores, las costumbres, una suerte de etos en el pueblo, para muchos se llama ética. Y como no existe nada externo, lo que existe son costumbres. Y en estas costumbres el escepticismo moral dice, bueno, describimos este fenómeno, pero se abstienen en gran medida de establecer un juicio moral, porque no tiene un parangón para decir es bueno o es malo. Es decir, si existen costumbres, ¿cómo definirían que de repente insultar a una mujer esté bien o esté mal? En todo caso dirían, bueno, de acuerdo a mi crianza, yo intuyo, pero ¿cuál es el problema del escepticismo? Ojo que no es fácil ser escéptico moral, no es tan sencillo como muchos creen, porque incluso el intuicionismo es una forma muy compleja epistemológicamente, pero es una forma de acepción de moral. No es un escepticismo, porque está considerando que hay algo que compele al hombre a actuar en base al bien o en base al mal. Bien. Este es el escepticismo. De hecho, el escepticismo, ve, si por dar un ejemplo, dijese, bueno, sería deseable a los fines de una vida pacífica, sería deseable en principio, o al menos estarían de acuerdo, decir, bueno, que si el 70% de la población argentina está en contra del aborto, que no se legalice el aborto. Y mucha gente cree que son relativistas. De hecho, los relativistas están más cerca de nuestro lado que del lado contrario. Pero luego está el verdadero problema, que es el consecuencialismo, que muchos entienden que eso derivó en el utilitarismo, que tiene una sola premisa, que tiene un gran peso epistemológico, porque no es fácil refutarla. Yo veo que mucha gente se larga a decir, bueno, quiero debatir, cuidado que la prudencia es la directriz de todas las virtudes del hombre. El utilitarismo parte de una sola premisa esencial: procurar el mayor bien a la mayor cantidad de personas posibles y mitigar en la mayor cantidad de personas posibles el mayor sufrimiento. Mitigarlo, casi anularlo. Es decir, procuremos la felicidad, la libertad y el bien
en la mayor cantidad de personas posibles. Pareciera un argumento fantástico. De hecho, este argumento del utilitarismo, que es como de género, que lo toma Bentham, pero que luego lo expresan otros autores, más en tiempos modernos, un ejemplo concreto es Peter Singer, si lo quieren ver como asesor externo de la ONU. Fíjense en qué complejo que es el argumento, que toma elementos del positivismo. De hecho, la democracia como tal es un derivado en parte del positivismo, porque es decir, al negar una verdad, pensemos en el teocentrismo, al negar el teocentrismo y trasladar todo el antropocentrismo, la verdad ya no está allí afuera, la verdad ya está en el hombre. Entonces, bueno, pero resulta que hay tantas verdades como hombres existen. Entonces, ¿cómo se define la verdad? Bueno, por la mayoría de hombres. Es una ética de consenso, es propio del liberalismo político del siglo XVIII, pero que uno cuando lo empieza a indagar un poco, estas ideas del progreso indefinido y la libertad plena, libertad e igualdad para la sociedad occidental que ya se gesta en los procesos revolucionarios, se halla este germen, que es un poco lo que sucede en la sociedad en gran medida, no todo, pero en gran medida podríamos decir que sí. Entonces, esto es lo que impera, esto es lo que impera en la medicina actual. Y uno lo ve con el aborto inducido, lo ve con estos procesos que ya nos comienza a hablar Foucault en cuanto a la idea de los manicomios y una suerte de escepticismo en la razón, uno lo ve con la eutanasia. ¿Quieren ver otro ejemplo concreto? Veamos el tema de la pandemia, y más a mí me encantaría tener a algunos de ustedes que son médicos o potenciales médicos, hablando de lo que ha sido la pandemia. La pandemia es el ejercicio perfecto del poder disciplinario en nombre de la medicina que lo plantea Foucault. Una sociedad disciplinaria que utiliza preceptos médicos para resguardar y legitimar el poder a sí mismo, que se legitima constantemente, y de esa manera excluir cualquier canon o cualquier expresión adversa a estos procesos de resistencia. Bien, entonces, esto es muy complejo, este idea del consecuencialismo, porque de hecho es muy difícil de refutar. Ustedes muchas veces creen que el poder se construyó a sí mismo, el poder siempre existió, entonces lo que hacen es un proceso de tal magnitud que se legitima constantemente y cuesta deslegitimar esta idea de el mayor bien para la mayor cantidad de personas posibles. Más si consideramos que Occidente es, digamos, Occidente emerge de la cristiandad. Y el pilar básico de la cristiandad en este mundo es el bien común. Entonces, por eso es que ha avanzado estas corrientes progresistas. Muchos creen que el progresismo avanzó simplemente porque, bueno, vino una élite y estuvieron encerrados en un cuarto oscuro, y en ese cuarto oscuro empezaron a diseñar un plan maligno y vamos a conquistar a todos y los vamos a perseguir. No, eso es una teoría muy endeble, de hecho. Es una teoría que no la pueden mostrar. A mí me han llegado a decir que porque a mí me ha ido bien en algunas cosas es porque me financia Infoción, o que me financia Bill Gates, o que soy disidencia controlada. No saben que yo trabajo 25 horas por día, que tengo que dar 4 conferencias por día. No saben que yo entendí cómo funciona un proceso cultural junto a Agustina, que entendimos cómo es un proceso cultural. Entonces, cuidado con esos reduccionismos que son bastante peligrosos, hacen más daño de lo que muchos creen. Lo que sucede es que el utilitarismo sí es una corriente que se ha pergeñado en la cultura. Hoy no van a encontrar una sola persona que no le hable de bien común. Y el utilitarista le habla del bien común, le habla del bien de las mujeres. De hecho, la idea de la sobrepoblación y el cambio climático es una premisa que la toman justamente de este día de hoy, el bien común, más allá de que es una farsa por completo lo de la sobrepoblación. Y el cambio climático, cuidado que también hay algunos mitos dando vuelta. Pero esto es fundamental marcarlo. Esto es fundamental marcarlo. Y luego está la tercera corriente filosófica, que es quizás la que podemos llegar a escribir, la deontológica, la que establece que existe una moral objetiva. Y esta es la más compleja, porque ¿cómo demuestro yo que el bien existe? ¿Cómo demuestro yo que el bien es bien independientemente de quién lo haga? La deontológica, para que se entienda, es, viene una persona que es abusadora, y la persona abusadora les dice a ustedes, abusar está mal. ¿Cuál sería la principal respuesta que daría el hombre promedio en la posmodernidad? ¿Quién sos vos para decirme que el abuso está mal cuando vos sos un abusador? Esto, a ver, los conservadores siempre llevamos la de perder, pero los conservadores nos critican los nacionalistas, nos critican los liberales. Entonces uno dice, bueno, a ver, flaco, está bien, seguí por tu rumbo, deja que seguí mirando el partido desde afuera. Pero, ¿qué es lo que sucede?
que uno cuando empieza a entender esto se da cuenta, la verdad es la verdad, independientemente de quién la diga. Porque la verdad depende esencialmente de un postulado que ya no depende del hombre. Y este es el gran desafío, porque es el hombre que debe descubrir por qué lo que es bueno, y por qué lo que es bello, por qué lo que es cierto es cierto. Es decir, veamos un ejemplo concreto, vamos a la medicina. Si vos me tuvieras que demostrar a mí que hay vida desde la concepción, ¿cómo me lo demostrarías? Pues pensemos, bueno, mira, acá tengo una plaqueta, tengo un embrión, bien, vemos que ahí tenemos uno. Ahora, yo te preguntaría a vos, ¿qué es la vida? Van a ver qué difícil que es ser deontológico. Porque la vida tiene 4 principios. Yo me he dormido todavía, pero uno que me acuerdo es el metabolismo propio, el principio de unicidad, y no me acuerdo cuáles eran los 2 principios, pero me acuerdo el proceso metabólico propio, el de unicidad, el del continuo, y me estaría faltando un 4º elemento. Ahora, esto es clave. Ese conocimiento, así como vos me mostrás con un microscopio esto, me estás demostrando científicamente, también me estás demostrando que hay una verdad, es decir, estos principios de vida vos los podrías aplicar sobre un animal, sobre una planta, sobre el niño por nacer, y siempre, y sin excepción, quien lo observe llegaría a la misma conclusión. Es más fácil en conceptos científicos, porque en conceptos científicos esencialmente emerge de un campo empírico o particularmente se desarrolla en el mundo sensible, es decir, lo que uno ve, lo que uno toca, lo que uno puede oler, lo que uno puede gustar, lo que uno puede oír, pero en la moral es muy complicado. Entonces, en la moral está lo complicado. ¿Cómo demuestro yo objetivamente que matar está mal? No crean que es tan sencillo. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Bien, supongo que yo te preguntase a vos mismo te pregunto, ¿por qué está mal matar? ¿Cuál sería tu respuesta? Y en ese sentido, partiendo de una base cristiana, podría ser porque ninguna persona ¿cómo es? Ninguna persona debe privarle de su vida a otra, porque ya está atentando contra su esencia de ser humano. Coincido. Yo, por ejemplo, como católico parto, no matarás. ¿Cuál crees vos que es la respuesta más común que se suele escuchar en el espacio pro vida de por qué está mal matar? Vos que vos has visto en algunos debates. Bueno, la respuesta es que siempre a mí me causa mucha gracia en el buen sentido, que es muy recurrente. ¿Nunca escuchaste eso de, no, porque mira si me pasara a mí? O imagínate si vos tuvieras, no sé si alguien escuchó esa idea de, ¿qué pasaría si vos estuvieras en el seno materno de tu mamá? Es una respuesta re común. Sí, sí. De hecho, eso no es deontológico, eso es consecuencialista. Me opongo al aborto, no porque el aborto objetivamente esté mal, sino que me opongo al aborto porque las consecuencias del aborto son desfavorables. Y son desfavorables encima ya no para un tercero, son desfavorables por si yo estuviera ahí o por si vos estuvieras ahí. Entonces se dan cuenta de que no es fácil argumentar en contra del aborto. Yo entiendo que es complejo esto. Yo sé que mucha gente dice, porque lo dice la ley. Bueno, es un ejemplo de positivismo. O sea, no importa poco y nada lo que diga la ley, porque de hecho hoy la ley lo permite y no por eso para mí deja de estar mal, digamos. Pero, Absolutamente. entonces, lo que sí marco es, no es tan sencillo, eso quiero mostrarlo. No estoy diciendo que los pro vida no sirven para argumentar, al contrario, hay grandes exponentes, muy grandes exponentes. Lo que voy yo es, no caigamos en reduccionismos. Tengamos esa mesura porque no alcanza. Es como que yo quisiera discutir de medicina con un médico. Y yo dije, no, porque yo me acuerdo que los gametos, sí, puedo saber que es un gameto, puedo saber lo que es una fusión, pero no puedo saber lo que sabe un médico. Porque si me empiezan a indagar un poco, me empiezo a resquebrajar y quedo bollando en el aire. Entonces, esto es clave, digamos. Eso sí me gustaría cerrar esa parte, decir, bueno, hay 3 grandes corrientes, no estoy diciendo cada uno cuál debe escribir, lo único que le digo es, hay que saber diferenciar el escepticismo moral del consecuencialismo que le puedo saber que es el 90% de la filosofía imperante en el mundo. El 90% de la filosofía imperante en el mundo es consecuencialista. Yo voy a la UBA a ver cómo estudian medicina y le puedo asegurar que es consecuencialista. Y yo voy a ver un simposio de transhumanistas y es consecuencialista. Y yo voy a un mitin de los veganos
y es más consecuencialista de lo que muchos creen, ¿eh? Porque es curioso, vamos a tomar el ejemplo del veganismo. El discurso es matar está mal a los pobres animalitos que son igual que los seres humanos. Bien, discutible, pero se lo cedemos. Ahora, ellos dicen, no tenés que consumir carne porque eso alimenta un mercado nocivo. Bueno, bien, te lo cedemos. ¿Qué hacemos con tu consumo con los celulares? ¿Qué hacemos con tu consumo de combustibles? ¿Qué hacemos con tu consumo de electricidad? Que también generan daño a las especies. Ah, no, porque hay que ser consecuencialista, porque no están, fíjense que esto me pasó muchas veces en los debates con los veganos. Cuando uno los empieza a mostrar datos concretos, ¿qué terminan aludiendo? No es que somos moralistas objetivamente. Tratamos de reducir el mayor daño posible porque reconocemos que el ser humano naturalmente va a generar daño en el ambiente por su sola existencia. Bueno, ahí ya son consecuencialistas. Ahí ya están viendo el utilitarismo. Ahí están diciendo, bueno, el mayor bien posible, no el bien perfecto o el bien último, no, el mayor bien posible. Entonces, se adaptan a las circunstancias. Por eso es muy difícil debatir con esta gente, con cualquier consecuencialista, porque tiene ese comodín, esa carta que les permite decir, bueno, es el mayor bien posible. Y la aplican concretamente. Y luego te dicen, bueno, demostrame vos cómo tu Dios existe. Cuando uno plantea una visión deontológica. Bueno, quería marcar estas tres corrientes y me gustaría sí escucharte a vos. Sí, no, una pequeña acotación nomás, Horacio, lo que has dicho, uno ahora que me estás diciendo me percato del utilitarismo presente en eso de qué te pasaría si vos estuvieras en el vientre, te gustaría que te abortaran. Y lo más chistoso es que esta gente contesta que sí, la gran mayoría de las veces, y era el deseo de mi madre que me aborte. Y después viniendo a lo que es la parte de la filosofía, la ética, también uno de los planteamientos más comunes que nos encontramos de su lado es, bueno, la discusión no es médica porque la medicina te dice que es un ser humano, una vida, punto. Y la verdadera discusión es filosófica. Y salen con la potencia y el acto mal interpretado o tergiversado a su placer, digamos. Y en esto el profesor Jonathan Ramos, bueno, lo explicó muy bien cuando refutó a Roxana Kramer, por ejemplo, diferenciando lo que es el acto primero del acto segundo. Y siempre da el ejemplo del peral. Un peral no es un peral porque da la primera pera. El dar la primera pera es un acto segundo que sigue del acto primero, que es ser un peral. O sea que uno es ser humano desde el momento de la concepción, que se lo puede hacer un estudio genético y se puede decir que taxonómicamente, que es la rama de la ciencia que clasifica las especies, es un individuo de la especie humana desde la concepción, y después, como consecuencia de eso, podrá hablar, pensar, escribir un poema, como solía decir algún filósofo utilitarista por ahí, que si uno no escribía un poema no era un ser humano. Y ahí nos damos cuenta de que la gran mayoría de la articulación de sus argumentos son cuando haya sistema nervioso central, cuando hable, cuando viva fuera del útero. Y esos son dos actos segundos, que viene de lo que es justamente el relativismo moral y todos estos axiomas que giran en torno a los posmodernos. Y en última instancia, cuando uno los acorrala, sacan el otro comodín que tienen ellos, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. Y ahí empieza, ahí ya no hay nada que decir, me ha pasado de que uno saca todo tipo de argumentos embriológicos, filosóficos, estadísticos, económicos, y te dice sí, pero yo soy mujer, y ahí ya no, como decís vos, Horacio, es muy difícil porque esa gente no tiene parámetros objetivos morales. Y también es increíble, como hayas mencionado, lo difícil que es abordar desde la filosofía, más para los que no tenemos formación en ciencias sociales, poder definir lo que es por la vida, los deberes y todas esas cosas, porque cualquier cosa que uno quiera plantear como realidad objetiva, automáticamente lo tildan de fundamentalista religioso y demás cosas. Incluso me ha pasado en la facultad que el año pasado un profesor decía que la verdad no existe, que la verdad es la percepción de cada uno, que me remite a esos anales de la filosofía donde decían que no había realidad, sino que había interpretaciones, percepciones. Y ahí es donde uno encuentra como el pensamiento posmoderno está instalado en todas las personas, independientemente de qué estudien. Y el hecho de que tengamos compañeros abortistas demuestra que ni siquiera la evidencia científica, que bueno, evidencia científica es cuando les conviene y cuando no se la descalifican, no importa porque bueno, es lo que él siente, lo que él opina. Así que sí comparto todo esto y sí remito a todos, por supuesto, a que sigan tu trabajo, que vean estas reflexiones que vos haces,
que sigan también al profesor Jonathan Ramos, que desde la filosofía atomista y aristotélica desarrolla con mucha profundidad cada uno de estos preceptos que nosotros estamos nombrando de manera sucinta por cuestiones de tiempo y también en particular de conocimiento, por lo menos de mi parte, que estoy iniciándome en lo que es la formación filosófica, histórica y demás aspectos que son necesarios para esta batalla cultural. Así que, Horacio, no sé si querés seguir o cerraste ya la parte del aborto y podemos empezar a hablar también de lo que es un poco la eutanasia antes de que se nos termine el tiempo. Me gustaría hablar un poco de eutanasia. Igual si se extiende no hay problema porque tengo otro vivo a las 21, así que no tengo ningún problema y me gusta hablar de esto. Quiero rescatar algo, porque yo sé que después te lo voy a subir al canal de la Resistencia y que gracias a lo que están suscritos también a mi otro canal, digamos. Sigan a la cuenta de médicos, medicina, médicos, ¿cómo es la cuenta? Médicos por la vida, ¿no? Medicina por la vida, pero como Medicina. nombre para poder arrobar Ya es es, Med por vida, Med X hay- vida. eso me había equivocado, med por vida, porque creo que es dadas las circunstancias, creo que la verdadera resistencia va a venir por los profesionales de la salud. Y ahora voy a pasar a explicar por qué con el tema de la eutanasia. Por eso que yo, a los que estén viendo después este video en YouTube, yo los invito a que los sigan, que los apoyen, y más alguien que esté viendo este vivo, porque entró por mi Instagram, por favor, que lo sigan, porque la verdadera resistencia, les puedo asegurar que dadas las circunstancias, va a venir por el campo médico, curiosamente. Más debería venir desde las iglesias, debería. Yo soy un defensor acérrimo de un medioevo, pero no se imaginan cómo, pero soy realista, digamos, soy realista de que hoy, cómo ha virado el mundo en la posmodernidad, es medio complicado. Quería tocar un poco el tema de la eutanasia. Y me gustaría, si nos llevamos Antes de seguir, Horacio, me había olvidado de decirte una cosa respecto a lo que estábamos hablando de las falacias de autoridad y demás, que como estudiante te puedo decir que es muy común apelar a la falacia de autoridad de la Organización Mundial de la Salud. Si la Buah, Organización Mundial de la Salud dijo X, es X. Así mi formación biomédica básica en anatomía, fisiología, farmacología diga todo lo contrario, si la Organización Mundial de la Salud baja un protocolo que dice X, es X. Y eso lo vas a ver en la gran mayoría de los médicos hoy en día que no tienen los elementos o nunca se detuvieron a pensar si es o no correcto, y que claramente lo primero que les mando a hacer es, fíjense quién financia la Organización Mundial de la Salud, que el 80% es fondos privados de aportantes voluntarios, se llama la clasificación particular, y ahí vamos a encontrar fundaciones que consideran que sobran muchas personas, así que las políticas sanitarias que pueda dirigir esa gente, la verdad me tiene con mucha precaución en ese sentido. Era lo que quería añadir a lo que habías mencionado hoy, me había olvidado. está también lo que me has dicho que me recuerda incluso a algún problema que tiene, lo dice alguien que es católico, algunos católicos en torno al magisterio, porque es como que la iglesia durante 1960 años sostuvo X y de la noche a la mañana sostuvo Y, y uno dice, a ver, ¿es X o Y? Porque claramente que no es compatible. Es como que la Organización Mundial de la Salud no servía para nada cuando su discurso, por ejemplo, tildaba como patológico ciertas inclinaciones sexuales. Ahora sí es un magisterio de autoridad porque su discurso es en favor nuestro. Y ese es un problema propio de los relativistas, es cuando me conviene tomo este elemento, cuando no me conviene lo descarto. Entonces esa falta de consistencia a mí me molesta bastante en los debates. A mí me molesta bastante porque me pasó incluso un debate con un anarcocapitalista que me redujo todo el mercado. Yo le dije, bueno, si para vos las decisiones individuales son las que realmente importan y una comunidad decide individualmente votar un régimen chavista y vivir bajo el chavismo, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué el chavismo estaría mal si es elegido libre y voluntariamente y bajo reglas de mercado? ¿Por qué, por qué habría que respetar un contrato privado desde el vamos? Entonces, cuando toman elementos aristotélicos pero después los descartan, cuando toman elementos kantianos y luego los descartan, cuando toman falacias de autoridad pero luego las descartan, es molesto. A mí me molesta mucho ese tipo de debate. Quería tocar unos 10 minutos que puede ser el tema de la eutanasia. Adelante, Porque adelante. es un tema que se va a, que ya está germinando en Argentina. Y no va a pasar mucho tiempo para que se legalice, más por cómo es la idiosincrasia argentina. Yo entiendo, me hicieron reír.
Yo entiendo que es un debate complejo el de la eutanasia. Porque ¿cuál es la principal noción? Que esto pasa incluso dentro de los Provida. ¿Qué es lo que dicen en el espacio de Provida? No, Exactamente. me opongo al aborto porque ¿cómo vamos a disponer la vida de un niño inocente por nacer, un angelito, nuestro querido ingeniero, que le estamos privando de su vida? No seamos así de malos. Uno luego cuando ve al abuelito ahí desmayado te dice, no, pero ¿cómo lo vas a tener al pobre abuelito sufriendo? ¿No te das cuenta que hay vidas que merecen ser vividas y vidas que no merecen ser vividas? Y uno se queda, decir, vaya que se destiñó rápido el pañuelo celeste, parece que le cayó un poco de verde ahí y se nos destiñó. Porque encima caen en esta falacia que es algo que realmente desespera bastante. No hay peor falacia, tienen que leer Las bondades del pesimismo de Roger Scruton, que es como mi segunda Biblia que anda siempre ahí en el escritorio. No hay peor falacia que la del nacido en libertad. No hay peor falacia que la nacido en libertad. La gente cree que nace en libertad, la gente cree que es libre. A mí eso me sorprende el nivel de arrogancia que tiene un ser humano que ni siquiera es creador, un ser humano que es creado. Naturalmente el ser humano es creado. Y podríamos tocar algún día el tema de la pena de muerte desde argumento teológico, de paso. Pero el tema es el siguiente. La eutanasia, muchos creen que es un acto de disposición de la propia vida. Entonces, ¿cuál es el argumento? Es siempre liberal. El argumento es siempre liberal, es mi cuerpo, mi decisión. Y pareciera que tiene cierta lógica, Pero vamos a empezar a examinar, primero, que la eutanasia es la provocación deliberada de la muerte en un agente que padece una determinada enfermedad por parte del médico. En esta provocación, según la Organización Mundial de la Salud, yo todavía no he encontrado, y he hecho un ensayo hace poco, de hecho en mi libro le dedico un capítulo, yo no le he encontrado todavía una sola definición de eutanasia en cuantos manuales he ido buscando que hablen de la voluntad del paciente. En algunos protocolos de derecho positivo puede aparecer que se preste un consentimiento anticipado, que es un vicio, pero por definición la eutanasia poco tiene que ver con la voluntad del paciente. Entonces, acá donde muchos cuando me vienen a debatir me dicen, no, bueno, porque debería ser, bueno, mira, el ser humano debería ser bueno, pero no es bueno. El ser humano no debería robar, pero roba. Entonces, el deber ser está muy lindo como fin último. Primero partamos de la discusión del ser. Si no nos ponemos de acuerdo cuando hay vida o no hay vida, el resto sí, ya tenemos un problema. Primero vamos a discutir, ¿hay vida o no hay vida desde la concepción? Después discutiremos por qué está mal matar esa vida. Lo cierto es que con la eutanasia lo que existe es una de las mayores formas de disciplinamiento de la sociedad de consumo nunca antes vista. Y acá yo sí estoy del lado de la izquierda, más particularmente de la izquierda ortodoxa. Y yo sé que después a la gente le encanta hacer esos recortes medios extraños que hacen en algunas ediciones. Yo me hago cargo siempre de lo que digo. Yo hoy tengo más simpatía con una izquierda ortodoxa que con el mayor liberal posmoderno. Porque por lo menos compartimos un propósito de vida. Distintos, pero hay un propósito de vida. Miren, esto lo plantea incluso Foucault, la medicina como forma de disciplinamiento, ejemplos concretos de lo que fue la pandemia. Pero a su vez el disciplinamiento como poder no es solamente un poder político, también existe el poder económico. Y de hecho hoy el poder económico dirime en más de lo que ustedes creen el poder político. Ejemplos concretos de hegemonías, para que se entienda. Hegemonía ya no en términos de Lenin. Lenin, ¿qué decía de la hegemonía? Marchamos separados, golpeamos juntos. ¿Qué dijo Gramsci de hegemonía? Hegemonía es la impresión de una cosmovisión en una determinada comunidad. ¿Bien? Imprimo una concepción del mundo a un determinado grupo de personas. Veamos el ejemplo concreto. En lo que son Argentina, debate presidencial. Íbamos desde una izquierda muy radicalizada a una derecha. ¿Bien? Teníamos gente que iba desde Del Caño, una socialdemocracia con Alberto Fernández, un partido de derecha con Gómez Centurión, algunos más liberales con Espert. Había un abanico y la gente elegía. Entonces difícilmente me puedan hablar de hegemonía en el campo político, salvo con el dogma de la democracia. Pero el resto no era muy hegemónico el planteamiento. De hecho, había 6 posturas muy disímiles la una de la otra en gran medida. Ahora, yo consumo un café en Starbucks, compro una campera Adidas.
o ve un partido de la NBA y la propaganda LGTB y de la inclusión están presentes. Entonces, Y cuidado es con más, los cabros. en esos mismos discursos de casi todos esos candidatos, se mencionó el desarrollo sustentable, los derechos humanos, ya ni siquiera derechos humanos en el sentido que era al principio, sino derechos de tercera generación, que son los derechos subjetivos y todo lo que viene detrás. Y para recomendarles un material de eso que mencionaste, Horacio, del poder financiero por encima del político, siempre remito al libro del profesor Marcelo Gullo, Relaciones Internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana. Ahí tienen explicación de cuándo los Estados-nación soberanos salieron de su papel activo y pasó a formar parte del sector financiero y demás. Bien, excelentísimo. Y por cierto, tengo pendiente todavía un vivo con el gran profesor Gullo, pero quiero ir a un punto específico. Uno, cuando empieza a indagar lo que es la eutanasia, te voy a dar 3 ejemplos concretos. Canadá, Bélgica y Holanda. Y en las 3 naciones, en nombre de la libertad, hay juicios, pero a mansalva, y esto lo pueden ver documentados con las fuentes directas que yo doy en mis ensayos, documentados, sé que la gente no le gusta leer, pero yo voy a insistir que la gente lea, de casos en los cuales se aplicó la eutanasia a gente que no dispuso de su vida. Hay un caso horrendo en Bélgica de un hijo que va a buscar a su madre anciana, inicia el juicio porque le dicen, su madre pidió ayer la eutanasia y se la hemos procurado. Y cuando entra a la habitación a buscar los efectos personales, estaban las marcas de las uñas en las paredes. Entonces, Increíble. insisto, el discurso es muy lindo. Siempre, a mí me encantan los discursos utópicos de viva la libertad para todos y todas. Y uno cuando ve la realidad decir, me parece que no. Me parece que lo que hay es una sociedad de consumo que a los elementos que no son productivos, el niño por nacer, porque supuestamente hay sobrepoblación o la tercera edad, que ya no es fashion, ya no sirve para la foto de Instagram, ya no sirve para esta idea del ser humano perfecto en su edad plena, entonces hay que descartarlo. A mí no es mi postura, yo sé que hay gente que piensa totalmente distinto, bienvenido sea el debate, pero cuando me quieren debatir el tema de la eutanasia, insisto, yo nunca negué el debate de la eutanasia, lo que digo es, vamos a debatir primero la realidad, después el por qué el Estado no debería permitir la eutanasia. Pero lo cierto es que legalizándola o prohibiéndola, el poder político regular sobre la vida ya existe. El poder regular sobre la vida, el biopoder existe, guste o no guste. Prohibiendo el aborto o permitiéndolo, hay un poder político, por cómo funciona la estructura del Estado moderno, que permite decidir quién nace y quién muere. Y de hecho, es un vicio, el consentimiento anticipado, si vamos al caso. ¿Por qué ceder que el Estado regule? Vos decís, no, yo presto mi consentimiento. Miren, el consentimiento lo prestó Teseo. Teseo prestó el consentimiento de que lo aten al mástil. Y sin embargo, cuando vienen las sirenas y cantan, y él decide que lo suelten, ¿cuál es el consentimiento válido? El presente, el pasado, los consentimientos cambian. Todo el tiempo hay consentimientos que cambian. Y vayan si no cambian, que uno cambia de gobierno, uno cambia de pareja, uno cambia de decisiones de vida, que a veces empieza a estudiar una carrera y luego empieza a estudiar otra. La muerte no cambia. Y acá lo que se está planteando es la muerte como estado absoluto. La muerte es lo más perfecto que existe en este mundo. Se lo puedo asegurar sin miedo que ver. En términos de filosofía, ¿qué es lo perfecto? Lo inalterable, lo que nada sobra, lo que nada falta. Término de Aristóteles. La muerte es perfecta. Entonces, ¿por qué coquetean con la muerte? Porque es una cultura tanática. Una cultura que le gusta coquetear con la muerte. Aborto, legalización de drogas, eutanasia, personas atomizadas, personas sin familia, personas sin Dios, personas sin propósito de vida. ¿Qué son? Unidades de consumo y unidades de tributo. Trabajan para pagar impuestos y para comprar. Nada más que eso. La sociedad se redujo a eso. Entonces, acá no tiene que venir una reacción verdadera, especialmente, y esto sí lo hablo más que todos los cristianos. Tiene que haber una reacción. Que no alcanza con un mensaje conservador, paulatino. Sí, yo lo tengo, por una cuestión de responsabilidad en la comunicación. Pero acá tiene una reacción genuina. Entonces, bueno, ahí donde estoy viendo algunos comentarios, yo no lo digo porque sé que es una cuestión propia de lo que la verdad que estamos con YouTube, digo, pero esto quiero dejarlo en claro. Entonces, es una cultura
que se nutre de la muerte. Y la eutanasia es el factor paradigmático de decirle al Estado que termina está regulando ya no solo el inicio de la vida, también el final. Es el problema de fondo, más allá de la cuestión ética, más allá de los juramentos hipocráticos que se rompen, es de la concepción que la muerte es natural. No estamos diciendo el ser humano inmortal, porque tampoco coqueteamos con el transhumanismo. Es el curso natural de las cosas. Y lo más esencial es lo que se ha perdido. Es lo que se ha perdido. Es lo esencial. Perdón si me extendí. No, por favor, estamos perfectos de tiempo, incluso nos quedan unos 5 o 6 minutos finales para poder dar una reflexión. Y mi único aporte a todo esto que habías mencionado, Horacio, es también que tenemos en nuestra cuenta, si quieren ver 2 videos de 2 personajes bastante simpáticos, Ted Turner y Bill Gates, que mencionan que sobra gente, pero no se incluyen en esa gente que sobra, y pueden ver que ambos usan la justificación ecologista, de que contaminamos mucho, entonces hay que reducir la población, así que los remitimos a esos videos para poder graficar esto que se estaba hablando en concreto. Y también en la parte de todo lo que se estaba mencionando del consentimiento, de que justamente nada de eso se menciona en el debate de todos los casos de gente eutanasiada sin su consentimiento, o si dio el consentimiento informado y después se arrepiente de eso que quedó escrito. Hay que ver si está contemplado eso de poder retirarlo o no. Y es mucho, mucho más profundo y me preocupa mucho, como lo había mencionado en otros vivos también, que haya esta confusión en el sector pro vida de oponerse al aborto y favorecer la eutanasia. Porque los dos son 2 caras de la misma moneda para, en los 2 extremos de la vida vulnerable, que no produce justamente desde un punto de vista economicista, lavarse las manos de, en el primer caso del niño por nacer, brindar políticas que realmente acompañen a la mujer, invertir en una infraestructura que acompañe, que dé oportunidades, que dé educación, que dé trabajo. Y en el segundo caso es más barato que pagar pensiones, que pagar asistencia sanitaria, que pagar programas de acompañamiento a los ancianos para mantener activos, recreación, todo eso. Bueno, en el primer caso es más barato un comprimido de misoprostol y en el segundo caso es más barato una inyección letal. Si lo vemos en estos términos utilitaristas, economicistas, sin tener en cuenta que eso que se está poniendo fin es un ser humano, que es digno por naturaleza, por su esencia. Y nada, quería saber una reflexión final, un mensaje que quieras darnos, Horacio, a todos los que están viendo esta transmisión en general y en particular a los estudiantes de ciencia de la salud, médicos que puedan ver también esto, que juegan un papel muy importante al ser cómplices realmente de esto, que atenta totalmente contra nuestra ciencia. Porque si estamos poniendo fin a una vida, no entiendo para qué estamos estudiando tantas maneras de prevenir la enfermedad, de sanar a las personas que padecen una enfermedad. ¿Qué diferencia hay entre esa vida y la que se supone que tenemos que preservar en un accidente de tránsito, que tiene una infección respiratoria o cualquier otra patología para la que nos estamos entrenando? Si vamos a reducirnos a lo que es más barato, bueno, convirtamos los hospitales en centros de eliminación de seres humanos y se terminó la historia. Es mucho más barato si tenemos que reducirnos a eso. Muy bien. Excelentísimo todo lo que bien has dicho. Voy a hacer una última reflexión rapidísimo para cerrar el tema de la eutanasia. No veo benigno, no veo loable, no veo sano el encarnizamiento y el sufrimiento innecesario, salvo que alguien cree en Dios, porque si alguien cree en Dios, yo le diría utilizarlo como un purgatorio en tierra. Pero si no cree en Dios, tampoco le forzaría a creer, porque ni propio Jesucristo quiso forzadamente que las personas creyeran en Él. Entonces, no creen en la Ahí pasamos al encarnación. terreno de la dictanasia, que es el otro extremo. Exactamente. Entonces, yo creo en ese sentido, decir, bueno, no es una cuestión de encarnizamiento innecesario, sí el escepticismo de los poderes que regulan finalmente la vida del hombre. Y sí le quiero mandar un mensaje especialmente a aquellos que llevan la noble profesión de la medicina, que sé que hay mucha gente que honra esta disciplina con todo su alma. Procuren, un consejo de viejo ya, antes que buscar la dignidad de la muerte, dignificar la vida. Porque es muy peligroso una sociedad que tiene puesto el ojo en dignificar la muerte. Porque es acelerar un proceso a causa de una falta, o más que todo a falta, de una razón genuina para vivir. Cuando la persona tiene una razón genuina para vivir, la vida implica sufrimiento, adversidades,
implica transitar un valle de lágrimas, pero hay que dignificar la vida. ¿Y cómo se dignifica la vida? Dándole un propósito a la muerte. Acá se dice dignificar la muerte. ¿Por qué? Porque la vida no tiene propósito. Entonces, para dignificar realmente la muerte, en todo caso, tenemos que primero dignificar la vida. Y para eso hay que darle un propósito de trascendencia y no de inmanencia, que es lo que compele la sociedad moderna. Simplemente eso es un tema mucho más largo para desarrollar y esperemos que sea el primero de tantos vivos, porque todavía nos queda el tema de la sobrepoblación, el tema de la legalización de las sustancias. Hay mucho para seguir debatiendo y me gustaría también contar con ustedes en mi canal para yo también nutrirme enormemente, como lo he hecho en esta hora, gracias a vos. Excelente, Horacio. Y por supuesto tenés las puertas abiertas de nuestro espacio y estaremos encantados de participar cuando así lo requieras de cualquier tema que quieras desarrollar en tu canal. Y también dejar claro esto de que si realmente quieren una sociedad sin sufrimiento, el ejemplo más práctico que les puedo dar y los puedo remitir a leer es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde justamente nadie sufría, todos eran felices a través del Soma diario y pueden ahí ver a la perfección todos estos axiomas que hemos visto. No lo remitimos a lo de Orwell porque Aldous Huxley explica más el cientificismo en todo lo que es tanto el aborto, la eutanasia, y bueno, ustedes ya lo identificarán cuando lean el libro. Así que muchísimas gracias, Horacio. Encantados de haber podido contar con vos esta enriquecedora entrevista y dejamos las puertas abiertas para profundizar cualquier otro tema. Y bueno, te dejamos los últimos minutos para despedirte y quedas formalmente invitado para cualquier tema que haga falta tratar o presentar, como siempre decimos muchos de los que entrevistamos son autores de libros, siempre están escribiendo, para presentar cualquier libro que estés desarrollando al respecto. Bueno, perfecto. Yo ahora estoy esperando que Ignacio Bosler, que de hecho me equivoqué, me termine de hacer una revisión y que haga el prólogo de mi siguiente obra. Con él ya estamos trabajando sobre el ecologismo, un libro que procuremos sacar antes de fin de año. Nos hemos demorado muchísimo porque hemos estado yo particularmente con muchos problemas laborales y un par de problemas en YouTube, así que muchas gracias de corazón. El último mensaje que daría es, en primer lugar, invitarlos a ustedes a desarrollar algunos temas en mi canal. Muchas gracias a los que se conectaron. Realmente felicitaciones por su gran iniciativa. Hace falta darle lucha desde la medicina, hace falta. Hoy la sociedad se rige bajo cánones médicos, es una realidad, tanto en el pasado como en el presente. Bien, si no la pandemia es biopoder desde la medicina. Mucha gente puso el foco en el poder político. No, es una farsa. Primero fue la Organización Mundial de la Salud la que diagramó las políticas. El poder político se acopló a lo que este organismo científico planteaba. Entonces es muy importante la lucha que tenemos y es la lucha más compleja que hay, porque en última instancia estamos hablando justamente de que somos co-creadores y co-partícipes en la creación y en la protección de la vida humana, que es un don. Entonces, en ese sentido, felicitaciones y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Horacio, y respecto a eso, unas pequeñas palabras, de que cuando el cientificismo se mezcla con la política surge la tecnocracia, y si es la tecnocracia la que se visualiza en el futuro, nos queda formarnos para poder contestarle a esos tecnócratas con los mismos fundamentos que intentan usar para tapar sus acciones inescrupulosas y atentatorias contra la humanidad. Así que muchas gracias y estaremos viéndonos próximamente, Dios mediante. Un gran saludo desde Corrientes. Adiós.